Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más con ustedes para traerles la reflexión de la bendita palabra de Dios en esta ocasión sobre el tema nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Siempre les exhorto a que si son bendecidos y edificados con la palabra que traemos aquí, se suscriban a este canal y también lo envíen hacia adelante a sus amistades y a sus familiares, o les recomienden que también se suscriban a este canal para que puedan participar de la bendición de la palabra de Dios, que tiene promesa y que dice que nunca vuelve atrás vacía, sino que hace el trabajo para el cual Dios la envía, conforme al capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Nacer de nuevo, o el nuevo nacimiento. En el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 4 y el versículo 7 también vamos a leer. Dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como profeta, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verso 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. No cabe duda que el tema central de este diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y este personaje que aparece aquí llamado Nicodemo fue el tema del nuevo nacimiento. No comenzaron las cosas así. Nicodemo era un judío, pero no era un judío cualquiera, era un principal entre los judíos, era un maestro del pueblo de Dios, era un maestro del pueblo de Israel, un hombre intelectual, porque este es un diálogo entre intelectuales, porque a Jesucristo tenemos que llamarlo también un intelectual. Nicodemo era un intelectual, Jesucristo era un intelectual. Nicodemo era teólogo, Jesucristo era no solamente un teólogo, sino el objeto de la teología. Nicodemo era un filósofo, Jesucristo el objeto de toda filosofía y de todo estudio, el padre de toda ciencia. Nicodemo era maestro, Jesús era maestro de maestros. A Jesús se le reconocía como maestro, aún los enemigos, los adversarios, cuando se dirigían a él lo llamaban maestro. Todos se dirigían a él como maestro. Así que estamos hablando aquí de una conversación entre dos personas maduras, dos personas capacitadas, dos personas totalmente inteligentes, que siendo esto así, debe haber algo enjundioso aquí, algo profundo, algo sólido, de lo cual nosotros deberíamos aprender algo, o a lo cual deberíamos estar bien atentos de qué es lo que se trata. Nicodemo, siendo un intelectual, un filósofo, un maestro, un principal entre los judíos como era, vino Jesús de noche. No sabemos por qué escogió
el tiempo de la noche, posiblemente el hecho de que Jesucristo no tenía fama de académico, no tenía fama de persona que hubiera estudiado en alguna universidad, que tuviera algún título de envergadura en términos intelectuales. Quién sabe, le resultara oneroso o tal vez humillante el que lo vieran hablando con Jesús, y prefirió venir al Señor de noche. Y vino con un objetivo. El objetivo que él tenía era no solamente conocer de Jesús, de su doctrina, de sus creencias, de su filosofía, de su religión, si se quiere, sino que todo parece indicar que estaba interesado en ser parte de su séquito, de ser parte de los cristianos, es decir, los seguidores de Cristo. Y yo diría que inclusive es muy posible que tuviera interés en alguna posición en el gabinete de Jesucristo, alguna posición en el escalafón de posiciones de liderazgo. Tal vez todo eso podría ser objeto de interpretación y cabría ahí, por la forma y manera en que él se introduce con el Señor, además de la hora que escogió para encontrarse con el Señor. Fíjense que viene a Jesús y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no estuviera Dios con él, si no está Dios con él. Quiere decir que viene lisonjeando al Señor, trayéndole cierto grado de adulación, cierto grado de reconocimiento humano, como tratando de acumular puntos con él, congraciarse con él. Pero el Señor de inmediato conoció las intenciones de él, o los propósitos de él, o lo que estaba en el corazón de Nicodemo, que solamente Dios en su omnisciencia puede entrar ahí. Y de inmediato le puso unas condiciones. De inmediato le hizo una aclaración doctrinal, podríamos decir. Le predicó y le enseñó la doctrina cardinal del cristianismo, la introducción, la forma y manera de poder entrar, de poder ser parte del evangelio, parte de lo evangélico, parte de lo cristiano, parte de todo lo que tiene que ver con Dios y con su reino. Quien quiera que quiera formar parte del liderazgo o del liderato en los escalafones que pueda haber en la obra del Señor, en el reino de Dios, tiene que entender que si no ha nacido de nuevo, no puede tener participación en estas cosas. Porque la puerta de entrada, el inicio a poder tener participación en el reino de Dios, es que la persona se haya dispuesto a nacer de nuevo. Y Jesucristo se lo dice enfáticamente: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Qué importante es la doctrina cristiana del nuevo nacimiento para uno poderse identificar con Jesucristo y para uno poder pretender aspirar a ser parte, a tener parte activa, participación en las cosas de Dios, en el evangelio, en la iglesia, en el cristianismo, en las cosas santas. Una cosa es el mundo de pecado, de vicio y de maldad, donde la gente hace todo lo que le viene en gana y son dueños de su propia voluntad para hacer lo que le viene en gana. Y otra cosa es cuando uno entra a querer formar parte del campo santo, y cuando hablamos del campo santo estamos hablando
de los caminos del Señor, estamos hablando del reino de Dios, de las cosas que tienen que ver con Dios, con la sana doctrina, con la obediencia a Dios, con las leyes del reino, las exigencias de Dios. Esto es otra cosa. Hay que dejar el mundo de pecado, la mente pecaminosa, los objetivos maléficos que muchas veces dirigen nuestras acciones, y dejar todo eso, despojarse de todo eso, estar dispuesto y ser capaz de decirle no al mundo, no al pecado, no a la vieja manera de vivir, y comenzar a vivir una vida nueva. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Es un término cristiano, es un término doctrinal, es un término espiritual. Esta es una terminología distinta, porque las cosas del reino de Dios son distintas a lo que humanamente nosotros conocemos, física y carnalmente nosotros conocemos. Acá tenemos que tener la mente espiritual para entender las cosas espirituales y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nacer de nuevo. Nicodemo obviamente no entendía que era nacer de nuevo. No entendía esa terminología. Y le dice al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué es esto de nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre, después de viejo, entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo, volver a nacer? ¿Eso es lo que tú quieres decir? El Señor le dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Una cosa es el nacimiento carnal, el nacimiento natural, ese nacimiento que nosotros ya conocemos como salir del vientre de la madre una criatura. Y otra cosa es salir del Espíritu de Dios, salir de la influencia que tenga en nosotros y que produzca en nosotros la presencia del Dios Santo en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo, que nos transforma, que nos cambia, que quita a esa criatura vieja, esas formas viejas, esos hábitos viejos, ese pecado que nos hace a nosotros pecaminosos, pecadores, apartados de Dios, y nos limpia y nos purifica de manera tal que se ha operado en nosotros una transformación, un cambio, una mutación, que hemos sido transformados en otra persona, en otro tipo de pensamiento, en otro tipo de acciones, en otro tipo de motivaciones. Ya no somos aquella persona pecaminosa, dañina, maléfica, pecador, que se disfrutaba estar enredado siempre en lo malo y haciendo lo malo, sino que ahora uno siente repulsión hacia eso, porque ha sido cambiado, ha sido transformado, ha sido limpiado, ha sido purificado de adentro hacia afuera, y uno tiene una mente nueva, tiene una conciencia nueva, tiene un corazón nuevo, unos sentimientos nuevos, unas emociones nuevas, una mente transformada, unos pensamientos nuevos, transparentes, limpios, porque el Espíritu Santo ha llevado a cabo la obra de santificación, de transformación en nuestras vidas, y a eso es que se le llama el nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo a no ser que se disponga a hacerlo, y la única manera de hacerlo es reconociendo que uno es pecador, que uno necesita salvación y necesita un Salvador.
que reconozca que no lo puede hacer uno solo, sino que necesita ayuda, que necesita alguien que pueda transformar a uno, que pueda metérsele por dentro a uno, a cambiarlo, a hacer una criatura nueva. Haya una transformación. Esa es la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra de Dios en nosotros. Son unos procesos intrapsíquicos, podríamos decir, internos, que se operan de adentro hacia afuera. Y de momento la persona se convierte en una persona nueva, en una persona distinta, una persona que era viciosa, que era pecador, que era blasfemo, que era ladrón, que era adúltero, que era borrachón, que era avaro, que era profano, que era tramposo, que era mentiroso, que era idólatra, y todo lo malo que hacía, ahora siente repulsión hacia eso, ya no puede ni quiere hacerlo. Porque tiene una personalidad completamente distinta, tiene una mentalidad completamente distinta. Ya no es el orgulloso que era, el prepotente que era, el tramposo que era. Todo eso es transformado en nuestras vidas. Fíjense que la persona que no conoce a Dios, la persona que no le sirve a Dios, la persona que no le ha dado cabida en su vida a la entrada del Señor, de su palabra, del Espíritu Santo, para permitir esa obra de santificación en sí, dentro de su vida, es capaz de cualquier cosa, hace cualquier cosa, cualquier vicio, cualquier maldad, cualquier pecado, sucumbe fácilmente ante eso, se lo disfruta inclusive. No así la persona que ha recibido a Cristo en su corazón, no así la persona que está dispuesta a obedecer a Dios, creer en Dios, obedecer a Dios, vivir en Dios y conforme a su palabra, ponerle freno a esas actividades desenfrenadas que antes hacía, impulsado por la maldad que había dentro de sí, por el pecado que estaba dentro de sí, la concupiscencia que había, la lascivia y todo ese tipo de maldades que dirigían sus acciones antes. Ahora es una nueva criatura. A eso se le llama nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Es decir, es como si esa persona haya sido cambiada por otra, haya sido como sustituida por otra. Es la misma persona, pero ya no hace las cosas que antes hacía. No actúa como antes actuaba. No está desenfrenado como antes lo estaba. Ahora hay unos valores éticos, morales y espirituales. Ahora hay una conciencia que le redarguye de pecado, una conciencia que está más susceptible al consejo de la palabra, a la exhortación de la palabra, al consejo de Dios, y que uno está más sensitivo y más sensible para uno corregir todas esas cosas malas que antes hacía y que ahora se ha convertido en una persona diferente. De hecho, todos sabemos que la persona que se convierte al Evangelio, que se convierte a Cristo, que acepta el cristianismo, que abraza el cristianismo y que se da de lleno al Señor, es una vida completamente distinta a la que antes era. La gente dice, este fulano ahora es como si lo hubieran quitado a él y hubieran puesto a otro en su lugar. Y esto no es nada nuevo, porque desde el Antiguo Testamento inclusive nosotros tenemos el trato de Dios con el hombre, y todo profeta, todo sacerdote, todo rey que buscaba hacer la voluntad de Dios era una persona completamente cambiada. El Espíritu Santo venía sobre ellos, eran ungidos, eran cambiados, eran transformados. Un ejemplo lo encontramos en Saúl, en primera de Samuel, capítulo 10 y versículo 6.
cuando Samuel le dice a Saúl que se encontrará con unos profetas en el camino cuando va a ser ungido como rey de Israel, que va a encontrar unos profetas en el camino que estarán profetizando porque el Espíritu Santo está sobre ellos, y que cuando él llegue y se junte con ellos, el Espíritu Santo va a venir sobre él y que va a ser mudado en otro hombre. La expresión que se usa ahí es que va a ser mudado. Hay una mutación, una transformación. Es decir, el Saúl anterior deja de ser quien era y como era y actuar como era, y ahora va a actuar totalmente distinto, totalmente diferente, como un hombre de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Serás mudado en otro hombre. A eso se refiere el nuevo nacimiento. Jesucristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sigue en el diálogo con él. Llega el momento que le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Obviamente Nicodemo no entendía el proceso. El Señor le explica el proceso, todavía aparentemente no puede entenderlo, y el Señor aparentemente se queda maravillado, porque en el versículo 10 de ese capítulo 3 de San Juan, el Señor le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es como una admiración, una exclamación de parte del Señor, como que se maravilla, se sorprende que haya una persona como Nicodemo, un intelectual, un filósofo, un maestro, un teólogo, que ya está trabajando en el reino, por así decirlo, en la obra del Señor. En otras palabras, ¿cómo tú has llegado aquí? ¿Cómo es posible que tú no entiendas lo que es el nuevo nacimiento? Que tú no entiendas lo que es uno entregarse a Dios si es que quiere participar de las cosas de Dios, de las cosas del Evangelio, de las cosas espirituales, y que ya tú estés dando clases o estés predicando o estés queriendo ministrar y ser parte de esto, y no entiendas esto siendo maestro de Israel. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto, le dice el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo. Esto nos deja a nosotros también preocupados, en el sentido de que hay gente que sí, aparentemente entran a querer tener participación en las cosas de Dios, en las cosas cristianas, en las cosas de la iglesia, en las cosas del Evangelio, en las cosas del reino, y no han tenido esa experiencia de nuevo nacimiento. Es decir, que son unos infiltrados, por así decirlo, que uno no sabe ni cómo han llegado ahí, porque el testimonio que dan no es el correcto, porque el testimonio que dan no es el testimonio de un ministro, de un siervo de Dios, porque el testimonio que dan no es el testimonio de una persona santa, una persona santificada, porque el testimonio que dan es un testimonio que deja mucho que desear y que levanta muchas interrogantes, porque el testimonio que dan inclusive pone a cualquiera a dudar de los demás ministros y de la obra de la iglesia, porque haya personas que no han nacido de nuevo, que no les ha amanecido en términos de una transformación, de un cambio, de una conversión, de una transformación del hombre pecaminoso, del hombre viejo, a ese hombre que es producto de la santificación, la obra del Espíritu Santo que se opera dentro de aquel hombre y de aquella mujer, que se humilla en la presencia del Señor y se dispone a que haya una mutación, una transformación, ser mudado en otro hombre. Allí en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el siervo de Dios, el cristiano,
debe distinguirse por su buen testimonio, por sus buenas obras, por su carácter, por su ética, por su educación, por su humildad, por su mansedumbre, por su afabilidad en la forma de tratar, por su respeto y cuantas otras cosas de las cuales carece el hombre natural, el hombre carnal, el hombre pecador, el hombre impío, que es dominado por ese pecado que está dentro de su alma y de su vida, del cual necesita despojarse para ser mudado y ser transformado en una nueva criatura. Eso es el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo mismo dejó claro que nosotros teníamos derecho, todo el mundo tiene derecho a observarnos, a los siervos del Señor, a los que nos identificamos como cristianos, como siervos del Señor, como ministros del Señor. El Señor dejó bien claro allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 16, donde el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Quiere decir que el Señor nos dejó parámetros a nosotros, medidas que nosotros podemos, salvaguardas que el Señor le dejó al mundo entero para observar y para poder medir y para poder evaluar quién es quién en la obra del Señor. Fíjense que Nicodemo era un hombre formado, era un maestro ya, estaba dando clase, pero no había nacido de nuevo. El Señor lo llama a un arrepentimiento. El Señor lo llama a una transformación. Es decir, tú no puedes seguir siendo maestro de mi pueblo, tú no puedes seguir siendo príncipe en mi pueblo que es el pueblo santo, que es parte de mi reino, si tú no has nacido de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te he dicho, es necesario nacer de nuevo. Eres tu maestro de Israel, eres tu maestro de mi pueblo y no entiendes esto. ¿Cómo llegaste ahí? Eres un infiltrado, una persona que no has pasado por el proceso, que no conoces a Dios, que no conoces al Señor, que no te has humillado, que no te has arrepentido, que no has confesado tus pecados delante del Señor. ¿Cómo puedes pretender querer ser parte del reino de Dios, tomar parte en el reino de Dios, dirigir alguna cosa en el reino de Dios, si no has nacido de nuevo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bueno cuando nosotros podemos ir a la palabra de Dios y ver cómo el Señor trata con las cosas del reino. El respeto, la seriedad de la cual se reviste todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, con el reino de Dios. Y yo digo, con los asuntos de la iglesia, con los asuntos evangélicos, con los asuntos del cristianismo, con todo lo que Jesucristo vino a instituir y a estatuir aquí en esta tierra. Nosotros tenemos que entender que sin Él nada podemos hacer. Es necesario nacer de nuevo. Para poder nacer de nuevo, tenemos que estar dispuestos a reconocer que somos pecadores, confesar nuestros pecados, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pues dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, convertirnos en hijos de Dios, en parte del reino,
en coherederos con Cristo, en el reino de Dios. Y entonces, y solo entonces, podremos tener algún tipo de participación en las cosas del reino. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amado hermano y amigo que me escuchas, si tú no has tenido esta experiencia personal con el Señor, pero tú sabes que la vida que estás viviendo no es agradable delante de Dios, que la forma y manera en que tú conduces tus cosas, tus asuntos, tu vida, tu casa, tu hogar, tus acciones, no son cónsonas con la voluntad de Dios, con el consejo de la palabra de Dios, y tú lo admites y tú lo aceptas, que eso es así, y que tú no puedes cambiarte a ti mismo, no puedes salvarte a ti mismo, no puedes transformarte a ti mismo por mucho que hayas tratado, yo te digo que realmente solo no lo puedes hacer. Tienes que dejar que Cristo entre a tu vida, aceptarlo en tu corazón, dejar que el Espíritu Santo también se anide dentro de tu vida, de tu corazón, de tu alma, y tu cuerpo venga a ser morada del Espíritu Santo. Y entonces ese proceso de santificación y de transformación se operará en tu vida, y dentro de muy poco tiempo te darás cuenta que te has convertido en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si quieres tener esa transformación, si quieres convertirte a Cristo, si quieres que todos tus pecados sean perdonados, confiésale tus pecados al Señor. Con solamente orar en su presencia, ponerte en comunión con Él, buscar esa intimidad y esa comunión con Él, tú puedes hacerlo y lo puedes hacer ahora mismo. Ora conmigo esta oración. Dile: Padre, en este momento acepto que soy pecador. Me doy cuenta que quiero servirte y no puedo. Quiero ser una persona buena, pero me hallo haciendo lo malo. Quiere decir que no puedo, Señor, transformarme a mí mismo, no puedo salvarme a mí mismo, no puedo ayudarme a mí mismo. Te necesito tu ayuda, necesito tu presencia, necesito tu intervención en mi vida. Ahora mismo te abro mi corazón, te confieso todos mis pecados. Te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo entre dentro de mí y me ayudes a ser santificado de adentro para afuera y me mudes en el tipo de persona que tú quieres que yo sea. Cambia mi vida, transfórmame, Señor, quiero servirte. En tus manos estoy, me entrego a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, si sientes que hiciste una decisión de servirle al Señor, busca una iglesia de sana doctrina donde prediquen la palabra de manera tal que tú entiendas que es el evangelio que tú debes escuchar, la palabra que tú debes escuchar para tu crecimiento espiritual y para tú seguir en ese proceso precioso de la santificación. Ve allí y habla con el pastor, con los líderes. Dile: tú quieres ser parte de esa iglesia. Yo sé que el Señor te va a abrir puertas y te va a bendecir. Y yo estaré orando. Desde hoy estaré orando por ti y por todos los que han hecho esa decisión. Que Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión. Amén.